era muy efectivo, la verdad es que funciona muy bien, las personas podían identificar claramente que era del autor de Berserk. ¿Creéis que la empresa les gustó? No. Coaching Pop. ¡Hola poperos! Aquí estamos en un nuevo vídeo. El diario de los Coach Frikis. Hoy con una nueva entrega de secretos de la industria del manga. Y hoy con un tema muy interesante y que a la misma vez es polémico, bueno, como todos los temas, ¿no? Claro. Vamos a hablar de los famosos faldones publicitarios que se usan en los mangas y también de la publicidad en sí que se suele poner, y también aparte de los artículos o material adicional que a veces también se utilizan pues para hablar de ciertas cosillas interesantes de las obras que se están publicando. ¿Realmente Japón permite que podamos poner publicidad en nuestras ediciones de manga occidentales? ¿Japón permite que en el faldón de la cubierta exterior, ese mini faldón, podamos poner cualquier aspecto que queramos y destacar cualquier logotipo o dibujo que queramos? ¿Japón permite que hablemos de cualquier tipo de artículo, esté relacionado con la obra o no? Hombre, entiendo que algo tendrá. Pues sobre eso vamos a hablar. Vamos a empezar, si os parece, por el aspecto exterior. Y el aspecto exterior es, bueno, pues lo primero que vemos son las portadas. Recordaréis en un vídeo que hablamos sobre las aprobaciones de las editoriales japonesas con respecto a las ediciones de manga, ¿verdad? Y es que las ediciones de manga necesitan tener una supervisión y aprobación por las editoriales japonesas, ¿verdad, Dani? Exactamente, y eso básicamente es lo que ocurre con cualquier tipo de publicidad que le quieras añadir. Y en este caso el faldón pues también tiene que pasar una aprobación de Japón. Tú no puedes coger y por tu cuenta inventarte ese faldón y después que a lo mejor tú le envíes las muestras y le llega a la editorial ese faldón puesto sin su consentimiento, ¿vale? Se puede hacer, es decir, a lo mejor hay editoriales que tienen la picaresca, como no va impreso en el libro en sí mismo, pues a lo mejor hay algunas empresas que cogen el faldón, lo diseñan y a lo mejor a la hora de enviarse a las editoriales japonesas, como no saben si van a generar un conflicto con el tema, claro, ¿vale? Pues cogen y se lo envían sin el faldón. Son casos que pueden ocurrir, ¿vale? Pero lo normal es que se les envíe para aprobarlo previamente antes de imprimirlo. Tenéis que recordar que en las aprobaciones la editorial tiene que ver la sobrecubierta exterior, las portadas interiores, también tienen que ver la primera página y la página de copyright, que es la última de un libro. ¿Qué ocurre si a la cubierta exterior le añadimos un nuevo elemento? Supuestamente también deben aprobar ese nuevo elemento. ¿Qué ocurre si internamente decidimos poner páginas adicionales que no son propiedad de la propia obra a la cual contratamos? También tengo que solicitar un permiso. Bueno, os vamos a contar varias anécdotas con respecto a este punto. Sí. Bueno, el faldón. Aquí tenemos, bueno, el famoso faldón, ¿no? Y por ejemplo, pues hicimos la edición de Oro, del autor de Berserk junto con Buronson, y es un one shot que después tenía una segunda parte, donde, si os dais cuenta, el faldón se componía de varios puntos. Por un lado se componía pues de los puntos manga line que dábamos y que hacíamos. Sí. En la parte frontal destacamos claramente Berserk, indicando llega a España otra obra del aclamado autor de Berserk, ¿vale? Destacando el título muy grande, si os dais cuenta. Y abajo pusimos Horror de Kintaro Miura y Buronson, con el logotipo de Manga Line. La contraportada lo que tenía es una publicidad de otra obra relacionada con esta temática, que en este caso era Akumetsu, y una ficha para pedidos de números atrasados y de suscripciones. Era bastante completa, la publicidad. La verdad es que no recordaba los puntos incluso del cuponcito para las suscripciones. Sí. Estaba bastante bien pensado, aunque está mal que yo lo diga. No, pero estaba muy bien pensado. Ahora, ¿qué creéis que ocurrió? Bueno, esta anécdota nos pilló además en Japón. Creo que estaba yo, ¿no? Sí, yo creo que en ese viaje no estuve. Nosotros, bueno, como sabéis, las editoriales tienen que tener siempre lo que es copias de las ediciones que las empresas occidentales editan, ¿no? Cualquier empresa que licencia una obra tiene después que enviar las muestras. Pues nosotros hicimos este faldón como primera vez, digamos, en nuestras obras y decidimos, pues evidentemente, enviarles las copias con el faldón. Además, esta obra venía con un plástico que protegía tanto el faldón como el propio tomo. Cierto. Entonces, bueno, era muy efectivo, la verdad es que funciona muy bien, las personas podían identificar claramente que era del autor de Berserk. ¿Creéis que la empresa les gustó? No. Para nada. Hasta el punto de que hubo una gran crisis en ese momento. No, por suerte, al estar yo en Japón con la intérprete, pudimos solventar y solucionar el asunto. Pero cuando Japón vio esa edición donde destacaba pues este faldón, lo primero que hizo fue decirnos que
si eso se estaba comercializando ya. Y en el caso de que se estuviera comercializando, que teníamos que hacer algo al respecto. Total, que tuvimos una reunión. Y ahora lo que vamos a explicar es qué premisas y qué aspectos son aceptables o no con respecto al faldón exterior. Claro, porque nuestro primer fallo fue el hecho de no haberles comunicado y enviado previamente ese faldón. No fue un tema de picaresca en nuestro caso, sino que fue un tema de desconocimiento, ¿vale? Entonces, es importante saber que cualquier aspecto que vayáis a incluirle a una edición de un manga que estáis licenciando, siempre tiene que pasar por el consentimiento de Japón. No lo podéis hacer unilateralmente sin pedir permiso. Y en ese caso, pues nosotros no lo hicimos así. Totalmente. Aspectos importantes. Bueno, en la parte frontal, lo destacado que es, siempre puedes poner e indicar el autor del cual es una obra reconocida y a lo mejor sacas una obra menor. En este caso, pues esta obra, el dibujante es Kentaro Miura y tú puedes destacar que es el autor de Kentaro Miura. Pero hay una premisa muy importante y es que el logotipo, primero, que es un logotipo que identifica una obra, digamos, mayor de la que publicas, tiene que ser inferior a la propia obra de la cual publicas. Si os dais cuenta aquí, Berserk está prácticamente del mismo tamaño que Oro. Entonces puede crear una cierta confusión. Eso fue una de las primeras premisas, ¿no? El logotipo tiene que ser inferior a la obra real que publicas, porque es simplemente un indicador para que no genere confusión en el lector. Otro motivo más. Bueno, ahí no lo habíamos hecho del todo mal. Si indicamos que era una obra del autor de, ¿no? Especificamos claramente que era. Pero ¿qué ocurre? Esta obra, Oro, no es solo de Kentaro Miura, ¿verdad? Es también de Buronson. Y claro, poner y destacar una obra que es solamente de Kentaro Miura, pues se puede interpretar como una falta de respeto con respecto al otro autor. Entonces son aspectos que se tienen que tener en cuenta. Fijaos, a lo mejor como editores, además occidentales, no tenemos en cuenta ese tipo de premisas y son fundamentales, ¿no? El hecho de respetar a cada uno de los autores, que al final pues tienen que ser igual de importantes, ¿no? Cada uno de ellos. Imaginaos, ¿no? Cuando esto lo recibe Buronson y de repente ve, oye, que ponen grande Berserk y yo no tengo nada que ver con Berserk, que están vendiendo mi trabajo, mi parte de trabajo, a través de otro autor que no soy yo. Es una falta de respeto. Claro. Entonces ese argumento la verdad es que no lo habíamos ni pensado y fue un argumento que era aplastante, ¿no? Entonces inmediatamente lo que hicimos fue, pues bueno, pedir disculpas a los autores, pedirle disculpas a la editorial, evidentemente decirle que no había habido ninguna intención, no sabíamos nada de ese aspecto, ellos la verdad es que aceptaron las disculpas y no ocurrió nada grave, pero gracias a que supimos arreglarlo rápidamente y a que estábamos en Japón, porque probablemente hubiesen roto relaciones. ¿Qué otro aspecto también nos indicaron que no podíamos hacer? En la parte de contraportada de la lengüeta hemos anunciado una serie, que en este caso era Kumetsu, que era de otra empresa editora japonesa. Por lo tanto, entra en un conflicto de intereses con grupos editoriales. Entonces la editorial nos dijo que podíamos hacer publicidad de otra obra que tuviera que ver con su catálogo, claro, no con el catálogo de otro. Claro, y en ese sentido, fijaos, es fundamental que esa premisa la tengamos en cuenta también para aspectos interiores. Es decir, ahora si pasásemos al tema de los artículos, ¿no? O las publicidades, mejor dicho, interiores, porque hay muchas editoriales que al final del libro pues ponen obras relacionadas con que pueden interesar al que está comprando ese tomo, ¿no? Pues la premisa es la misma. Tú no puedes anunciar obras que sean de otras editoriales aunque puedan estar relacionadas con la obra que tú estás sacando, porque también es como una falta de respeto para ellos el hecho de que pues estés anunciando a otra empresa. Totalmente. Entonces esa es la premisa fundamental y después lógicamente también tiene que pasar una aprobación. No lo puedes poner tú por tu cuenta y riesgo, sino que tienes que informar de lo que vas a poner. Exactamente, ellos tienen que saberlo y tienen que darle la aprobación. Entonces, si os dais cuenta, no hubo ningún problema porque aquí pusiéramos la publicidad de Puntos Manga Line, porque son datos internos de la empresa, en este caso española, y por otro lado la suscripción, eso no había ningún problema. Claro. Pero estos motivos sí eran motivos de importancia. A partir de ese momento aprendimos a siempre tener que informar a Japón, o como ha dicho Dani antes al comienzo del vídeo, tenemos dos opciones como editores. O informo a Japón de lo que voy a publicar en el faldón, o no lo comento, lo saco a mi manera, pero tengo que tener cuidado de, al enviarle las copias, que no vaya al faldón. Es un gran riesgo hacer eso. ¿Por qué? Porque hoy en día cualquier editor puede meterse en cualquier buscador y encontrar cómo aparece en las librerías tu libro. Totalmente, es que antes, claro, cuando no había redes sociales y demás,
pues podía jugar muchísimo más a la picaresca en ese sentido, pero es que a día de hoy la información está al alcance de cualquiera, ¿no? Y de todas formas, en cualquier caso, lo importante al final es hacerlo bien. Si tú empiezas al final a jugar a dos bandas en ese sentido, igualmente de alguna forma siempre vas a acabar perjudicado, porque no puedes hablar con confianza con los editores y tienes que estar pensando constantemente en no comunicar ciertas cosas. Claro. Entonces eso al final se transmite, ¿no? Y es muy importante que las relaciones se hagan siempre con la mayor transparencia posible, sobre todo si realmente queréis tener una relación estrecha con las editoriales japonesas. Totalmente. Entonces, por ejemplo, después hicimos otro faldón para otra obra y en este caso sí aplicamos todos los consejos que nos dieron y nos dieron la supervisión. En este caso tenemos Imposiciones del Destino, que es de Saki Hiwatari, la autora de Please Save My Earth, y es un tomo único que además es como una especie de spin-off de uno de los personajes, ¿no? ¿Qué hicimos? Si os dais cuenta, el faldón que tiene el nombre principal, Imposiciones del Destino, más grande que Please Save My Earth. Si os dais cuenta, Please Save My Earth es más chiquitito que Imposiciones del Destino. Además, en este tomo en concreto, el logotipo tapaba el logotipo real de la sobrecubierta, porque iba justo en la posición donde va el faldón, ¿vale? Entonces, imaginaos, sí o sí teníamos que destacarlo, pero además seguíamos ese consejo. Después la suscripción seguía estando, porque eso no tenía ningún problema. Y si os dais cuenta, sigue indicando Saki Hiwatari, y que es una obra de ella, ¿vale? Por lo tanto, aquí no incumplimos ningún tipo de procedimiento de tamaños, digamos, de importancia. No hay confusión para el lector, ¿verdad? Y además estaba completamente relacionada con Please Save My Earth. Entonces, en verdad era un valor añadido, ¿no? A la autora, lejos de ofenderla, pues bueno, en el fondo estamos haciendo referencia a la obra que comenzó la historia, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, sin ningún tipo de problema. ¿Qué hicimos en la contraportada? Pues en la contraportada lo que hicimos fue anunciar directamente Please Save My Earth. Exactamente. Porque es que tenía completa relación, o sea, aquí no había doble intención, ni había un conflicto de intereses en cuanto a ni que fuese de otra editorial, ni que fuese una obra pues de otro autor, sino que directamente era también de la misma autora. Entonces, claro, bueno, estupendo en ese sentido, entonces no tuvimos ningún tipo de problema. Y en la lengüetita siguiente anunciábamos otra obra de la misma autora que también se iba a lanzar, que en este caso era la continuación de Please, que es Envueltos por el resplandor de la luna. Entonces, si os dais cuenta, este nuevo faldón cumple los requisitos necesarios para que el editor japonés te dé la aprobación y no haya ningún tipo de problema. Bueno, si os dais cuenta, esta sección está siendo un mini operación pop, ¿eh? Totalmente. en cuanto a desgranar secretos de las ediciones, ¿no? Pero es muy importante tener este punto porque cuando somos editores tenemos que ganarnos la confianza de los autores y de las editoriales. Por lo tanto, tenemos que ser muy respetuosos con ellos y entender estos motivos. Si os dais cuenta, explicado de este modo, es que es aplastante. No podemos defender no respetar estos conceptos. Claro, más que nada porque es que son completamente respetuosos y además son comprensibles. O sea, en este sentido no puedes decir que es una exigencia absurda de Japón. No, es que tiene sentido. Es que si yo fuese un autor y me hiciesen algo así, pues yo también me ofendería, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay veces que no caemos, a lo mejor no lo tenemos en cuenta, pero si ese es el motivo, lo podemos solucionar y al final hacemos las cosas bien. Pero si tenemos una intención oculta, entonces es cuando pueden ocurrir los problemas. Entonces, si tu intención es clara, al final encuentras soluciones. Nosotros la encontramos precisamente porque Japón vio que no había ningún tipo de mala intención. Bueno, tanto fue así que es que nosotros les enviamos los libros, o sea que venga, te lo envío porque es que yo no estoy ocultando nada, vamos, yo lo hice, pues bueno, simplemente con una intención comercial de, pues bueno, de dar a conocer primero que el autor ya lo estábamos publicando y bueno, también hacer publicidad de otras obras, no, claro, no te digo que no, pero no había una intención de ocultar absolutamente nada. Incluso recuerdo que en ese argumento, exposición que nos decía, nos preguntaban, hombre, si os pedimos la aprobación de la cubierta, de la sobrecubierta completa, sí, es porque queremos saber cómo el público va a ver la obra. Por lo tanto, si le pones otro elemento y ese no lo supervisamos, imaginaos que creamos una doble sobrecubierta, ¿no? Pues sí, entonces ¿para qué vale la aprobación? Totalmente, y además, bueno, la suerte de haber ido, ¿no? Porque es verdad que Miguel Ángel se encontró con el marrón, como se dice por aquí, en persona, pero gracias a eso pudimos explicarnos y entender por qué lo habíamos hecho, ¿no? Sí. Que no, si no es lo mismo que a lo mejor por un correo electrónico yo lo explique, que a lo mejor se puede entrever que a lo mejor hay una mala intención aunque no la haya, ¿no? Claro. Sin embargo, si te ven de frente, tú se lo puedes explicar muchísimo mejor. Y bueno, además, que está clarísimo que si yo te envío los ejemplares no te quiero ocultar nada, simplemente claro, no hemos entendido, no hemos sabido ver que eso realmente pues en ese momento pues, era una falta de respeto, ¿no? Claro, otro punto muy importante, imaginaos, este logotipo de Berserk
era de diseño propio nuestro, de Manga Line. Entonces, Sí. como nosotros mismos diseñamos el logotipo, este logotipo era nuestro propio registro. Pero imaginaos que Berserk en la edición japonesa hubiese tenido este logotipo y no hubiese sido creado por nosotros. Estaríamos incumpliendo, si no hemos pedido previamente permiso, también otro incumplimiento más. Porque los logotipos son marcas que también pueden tener y tienen su registro. Yo no puedo utilizar una marca oficial, un logotipo oficial, sino el consentimiento de su propietario. Exactamente. Entonces, imaginaos que aquí viene otro logotipo de una serie concreta. Yo no puedo utilizarlo si no me han dado el ok. Y si me dan el ok, voy a tener al final que ponerle el copyright. Si os dais cuenta, en nuestras solapitas al final, en pequeñito, pone el copyright. Porque el editor propietario o el autor propietario de esa propiedad intelectual va a querer que se especifique su autoría. Exactamente. Entonces es muy importante que siempre se sea completamente respetuoso con la propiedad intelectual. Porque es que al final, evidentemente tú tienes un permiso de explotación, pero no son propiedad tuya, ¿no? Como siempre decimos. Entonces, como no son propiedad tuya, tú siempre tienes que dejar muy claro quién es el que tiene la potestad real con respecto a la licencia y a la propiedad intelectual que tú estás haciendo referencia, ¿vale? Totalmente. Y después un último punto, en ese sentido, es qué se tiene que hacer con respecto a los artículos o material adicional que tú pongas en los libros. Claro, porque, oye, está muy bien poner anotaciones y cositas, ¿verdad? Sí. Como por ejemplo hicimos aquí. Perfecto. Pero ¿qué norma hay que seguir? Bueno, pues la norma básicamente es la misma. Tú le tienes que explicar muy bien qué es lo que quieres incluir y bueno, básicamente hacerle una buena descripción de cuál es la información que vas a dar, ¿no? Y también le tienes que enviar una muestra, evidentemente, pero también no puedes utilizar material que no tenga directamente relación con la obra en sí misma. Es decir, si yo, por ejemplo, hago un artículo en referencia a Please Mayar, ¿no? Dentro de Imposiciones del Destino, y yo lo quiero acompañar con imágenes, yo, por ejemplo, no puedo utilizar imágenes del anime. Eso no se puede hacer aunque sea la misma obra, porque los derechos del anime van por una parte y los derechos del manga van por otra, ¿no? Entonces yo tengo que utilizar imágenes que estén dentro de la propiedad intelectual que yo estoy contratando. De hecho, ese es otro ejemplo real. Tuvimos dos títulos, el Pleased Mayer precisamente, y en este caso Saiyuki, donde hicimos artículos y queríamos acompañarlos de un fotograma, una imagen de la animación. ¿Qué ocurre? En el caso de Pleased Mayer lo hicimos sin saber que tenían que supervisar el artículo, pero nuevamente nos dijeron que bueno, no había problema, que informábamos, en este caso, a la empresa de animación y que no iba a haber problema porque tenían buena afinidad y bueno, no pasaba nada. Fue, creo recordar, el número 1 incluso, creo que fue en el comienzo. Sí, en el 1 o en el 2. O en el 2, sí. Bueno, desde ese momento ya nos dijeron, recordad que esto que está diciendo Dani, ¿no? Digamos que claro, no se sabía, o incluso, no es que no se supieran, es que había muchas ediciones anteriores que Claro. nosotros mismos habíamos crecido con ellas, donde no había problema por incluir fotogramas de cualquier anime, Totalmente. de otra obra distinta. Totalmente. De hecho, hay secciones que era que descubrías el manga a través de eso. Completamente, vamos. Es que claro, nosotros que habíamos seguido todo eso dijimos, bueno, pues que no hay problema, no les importa, pero es que claro, era otra época también, ¿no? Claro, era otra época. Y además el licenciante pues no era directamente la editorial japonesa en muchos casos, sino que eran pues a lo mejor empresas americanas y demás, ¿no? O directamente, bueno, pues le pasaron la mano, a Sí. saber. Entonces, bueno, concretamente con este punto, recuerdo que tardamos, no os exagero, para poder incluir el fotograma en Saiyuki, creo que era el número 2, en un artículo que nos escribió además una otaku fan, que creo que está por ahí en el canal, y que quedó genial, maravilloso. Creo recordar que tardamos como 3 meses para poder tener la aprobación del equipo que gestionaba la animación. O sea, tuvimos que contactar con ellos, presentarnos, tener una reunión, decirle por qué queríamos usar ese fotograma, para qué. Bueno, parecía una investigación. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, fijaos el proceso, no es tan sencillo. Por eso muchas veces en los artículos que acompañan las obras no se suelen incluir ningún tipo de imagen. Y es precisamente para evitar este tipo de conflictos. O si se incluye, pues a lo mejor es del propio manga. Claro, de tal como- forma de que facilita muchísimo más el hecho de que te aprueben ese artículo. Claro. Entonces, bueno, son trucos que muchas veces son desconocidos por la mayoría del público, pero que son interesantes conocerlos, ¿no? Súper interesante. Y después el último punto que quedaba, ¿cuál era? La publicidad.
¿Qué ocurre con la publicidad? Pues lo mismo. El editor, por regla general, siempre puede haber alguna pequeña excepción, pero normalmente no la hay. El público, bueno, pues en este tomo de Imposiciones del Destino, nuevamente lo que anunciábamos era pues las 2 obras relacionadas con la autora. En este libro también habríamos podido anunciar otros títulos del catálogo de la editorial original japonesa, pero en este caso, bueno, ya para no arriesgarnos lo dejamos así. Pero es cierto que tenemos publicaciones donde hemos puesto anuncios, pero siempre tienen que coincidir con el editor japonés. Y si no coincide con el editor japonés te tiene que dar su ok para que se incluya. Ahora, algunos estaréis pensando, bueno, ¿y si publico un listado de títulos publicados, no? Que eso también se hace muchas veces, o se hacía una página donde pone títulos de la línea. Si son solamente títulos, letras, no hay ningún problema. Pero no puede incluir portadas o dibujos o ilustraciones si no son de esa editorial madre japonesa. Más que nada porque volvemos a lo mismo, es una propiedad intelectual que también pertenece a un autor que es diferente al que tú estás contratando. Entonces ellos tienen que darte tu consentimiento porque también además pues tienen que tener el consentimiento del autor en muchos casos, ¿no? Entonces no se puede poner porque sí, sino que al final pues todo tiene que pasar por su supervisión y por su aprobación. Totalmente, bueno, súper interesante todo este tema, ¿verdad, poperos, poperas? Nos interesará saber si os está gustando y qué opináis al respecto, si lo sabíais, si no, dejadlo también en comentarios, pero no os vayáis porque ahora vamos a responder algunas de vuestras preguntas, como siempre hacemos en esta sección. Muy bien, el primer mensaje de hoy nos lo hace llegar Azrin Midori. Y Azrin Midori nos dice: hola, apenas ayer descubrí su canal y me he visto todos los vídeos de Secretos del Manga, qué interesante, bueno. Vamos, te estás volviendo una experta, ¿eh? Midori dice que le han encantado conocer todos los secretitos y curiosidades, pero su pregunta en concreta es: el caso es que en México una empresa importante abrió su línea editorial de manga, empezó a publicar manga y anunció varias licencias. Pero antes de sacar esas obras, la editorial cesó y parece que no volverá. ¿Qué ocurre con esas series, con esas licencias? ¿La puede comprar otra empresa o se quedan congeladas? ¿Se quedan en hiatus? Bueno, pues en ese sentido, qué buena pregunta, por cierto. Pues lo normal es que si ya la empresa japonesa tiene constancia de que la empresa ha cesado, pues por contrato además está estipulado de que se lo pueden ceder a otra empresa que esté interesada en esa licencia, ¿no? De hecho, por ejemplo, en España ha ocurrido en varias ocasiones. Bueno, incluso con nuestras propias licencias ocurrió, ¿no? De que cuando nosotros ya cesamos la actividad, hay otras empresas que se interesaron por nuestras obras y continuaron, cogieron el testigo, ¿no? De esas obras que ya nosotros pues no íbamos a publicar, ¿no? O sea, sabéis que los contratos suelen tener un periodo de 3 años normalmente, 5 como máximo, dependiendo, ¿no? Y después tienen renovaciones, pero como dice, hay una cláusula que puede anticiparse la rescisión del contrato por motivos, pues uno de ellos es ese, ¿no? El que la empresa cierre. Por lo tanto, sí que todas esas obras están libres para que cualquier otra empresa lo pueda coger. Además, teniendo en cuenta lo que siempre decimos, que la obra en sí, licenciada, no es propiedad de la empresa occidental, simplemente tiene un permiso temporal. Por lo tanto, en realidad, pues tiene simplemente ese alquiler temporal por el tiempo determinado, pero eso no implica que la obra se paralice y se quede ahí, ¿no? De hecho, bueno, todos esos temas están ya muy presentes en Japón, entonces ya los tienen en cuenta precisamente para que no ocurran pues esos parones de licencias que a lo mejor le quieren dar salida, ¿no? Incluso aquí hay muchos salseillos porque algunos contratos, incluso el editor japonés podría rescindir el contrato unilateralmente sin motivo. Ya eso depende de la empresa y de la confianza que haya, pero ocurre. De hecho, hay casos en España donde la empresa no había cesado y le rescindieron todo un catálogo de una editorial. Totalmente. Eso no fue porque todos los contratos acabaran, fue porque de algún modo el editor lo decidió. Me imagino que muchos de esos contratos sí estarían acabando o expirando, pero el editor de algún modo decidió cambiar radicalmente. Eso ocurre. Entonces, bueno, pues si os dais cuenta, lo que hemos dicho no es propiedad de nadie, por lo tanto se puede. Ahora, ¿qué ocurre si la empresa no ha cesado pero no continúa publicando y está en actividad? Pues ahí sí que se queda como congelada, ¿no? De hecho es algo que está ocurriendo actualmente. Obras que a lo mejor no están teniendo buenas ventas y de repente pasan años y no se saca ningún nuevo volumen. En ese caso, a no ser que la editorial japonesa directamente rescinda el contrato
que es algo que no suelen hacer a no ser que tengan un problema directo con la editorial occidental. Claro, porque trabajan con otros títulos. Claro, entonces lo que hacen es que se quedan ahí en el limbo y bueno, hasta que la editorial occidental pues decide continuarla. Entonces bueno, es algo muy común, ¿no? Como no se quiere que generar una mala imagen diciendo que se cierra la colección, lo que se hace es que se alarga eternamente y a lo mejor se saca un volumen cada X meses o incluso años, de tal forma de que no se le puede decir en ningún caso de que la obra esté cancelada, ¿no? Pero bueno, lo importante o lo bueno es que en la mayoría de los casos por lo menos se acaba terminando, ¿no? Aunque la espera sea muchas veces eterna. Y bueno, después aquí hay varios comentarios que son parecidos o coincidentes, ¿no? Sí. Tanto Javier Saneiro como, a ver que vea, tanto como Susana Tapia, como Morket, varios de ellos nos preguntan cosas que tienen que ver con las traducciones, ¿no? Vamos a coger una de ellas como representativa de todos esos poperos y poperas que nos lo han hecho llegar, ¿no? Y básicamente lo que nos dice es que es muy interesante el tema de las traducciones y que incluso para muchos países al final termina siendo una lectura incómoda cuando tienen modismos que o bien no conocen o no están acostumbrados a leer en un manga local. Es decir, hay países donde están acostumbrados al castellano neutro, al español neutro, mejor dicho, y cuando se traduce a sus modismos, a su, digamos, lenguaje coloquial del propio país, les suena raro porque si desde pequeño han leído el mensaje neutro, pues es como de repente escuchar, yo qué sé, a Goku hablando en andaluz. No, pues es lo mismo. Claro que es raro. Entonces, bueno, lo que nos dice básicamente es que con respecto a este tema, si va destinada, si la traducción tiene que ir ya por contrato destinada para un país determinado y se tiene que indicar si hay o no modismos con respecto a la misma. Vale, bueno, pues en ese caso se indica únicamente el idioma y también se tiene que indicar el territorio, ¿no? Evidentemente, pero no se va a indicar si es un modismo determinado, eso no se especifica por contrato. Por lo tanto, ahí es una libre elección de la editorial hacerlo de una forma u otra. Tiene potestad y libertad completa para tomar una decisión en ese aspecto, ¿no? Otra cosa es que la decisión, pues dentro de la zona determinada, pues no sea la más apropiada a veces, ¿no? Pero claro, no es una cuestión que se imponga desde Japón en ningún caso. No, y como complemento también nos pregunta que cuánto dinero suele costar una traducción y que si las editoriales pueden reciclar traducciones de años anteriores. Sí, bueno, esto en ese sentido, el reciclar traducciones dependerá también del acuerdo que se haya llegado con el traductor, ¿no? Hay autores que ceden la propiedad de la traducción a la editorial y hay traductores que se quedan con la propiedad de la traducción, ¿vale? Entonces dependerá de ese caso, de cualquiera de esos dos casos, que la editorial recicle la traducción o tenga que volverla a solicitar al traductor, ¿vale? Claro. Entonces eso ya son parámetros concretos dependiendo del tipo de relación que se tenga. Precios, es que el precio dependerá, ¿no? O sea, es que no hay un precio estipulado fijo, depende del traductor, por lo tanto no podemos decir un precio concreto estipulado, sino que ya depende de si es más novel o más experto, depende de... Se incluyen las correcciones, ¿no? Exactamente. De hecho, bueno, si queremos tener un baremo, podéis encontrar traducciones, dependiendo, hablamos de países de habla hispana, por lo tanto no es lo mismo, pues a lo mejor una traducción, el coste en Perú, que en España o en México, ¿no? Sí. Entonces eso es cierto que varía, por lo tanto podemos estar hablando de un baremo que puede oscilar pues aproximadamente entre los 200 euros, que es lo más barato, a perfectamente los 1.200, 1.500 euros incluso. Entonces dependerá, claro, de todos esos factores. Y también dependerá lógicamente de la extensión, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo traducir una novela que traducir un manga Kodomo o un manga seinen que sea pues muy descriptivo. Evidentemente la extensión de lo que tienes que traducir pues también influye en el precio. Totalmente. Entonces son muchos factores los que se tienen que tener en cuenta. Muchísimo. De hecho, hay traductores que hacen baremos por palabra. Pero bueno, hay tantos... Eso ya, cada profesional es un mundo, ¿verdad? Claro. Bueno, súper interesante todos los temas que hemos hablado. Por lo menos a nosotros nos lo resulta. ¿A vosotros qué tal? ¿Os resulta interesante? Oye, también nos han encantado esas preguntas, así que animaos a seguir dejándolas aquí abajo en la caja de comentarios, ¿vale? Seguid animándoos, porque fijaos, al final entre todos estamos haciendo la sección y se descubren cosas que dentro del fandom del manga son completamente desconocidas. Totalmente. Y nos estáis preguntando mucho por si va a haber nuevas convocatorias del curso Crea tu editorial de manga. Bueno, atentos, lo mismo prontito tenemos noticias al respecto, ¿vale? Así que con esto terminamos el vídeo de hoy. Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Y recuerda, no te comas el coco.